Vamos a hablar del dolor crónico, ese dolor que no desaparece ni de día ni de noche, que afecta al paciente y por ende también a la familia, a la gente que convive con esta persona. Pero hoy vamos a hablar de un procedimiento, un tipo de bloqueo que va a generar alivio y va a llevar finalmente ese descanso y ese estilo de vida que todos merecemos, que es vivir felices y libres del dolor. Así que hoy le damos los muy buenos días y hablamos con el especialista en la materia, el doctor Adolfo Afonso Lapeira, que es anestesiólogo y especialista en este tipo de tratamientos. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Un placer que nos acompañen esta mañana. Doctor, explíquenos en qué consiste este bloqueo. ¿Qué es lo que hace este tratamiento? Sí, básicamente no es un solo bloqueo, se hacen varios bloqueos. Lo que trata uno de hacer es, usando anestésico local y esteroide, lo que hace con el anestésico local es dormir el nervio y con el esteroide tratar de desinflamarlo. ¿Y cómo es que funciona, bueno, doctor, para entenderlo el procedimiento sí, como tal? Digamos, esta es la columna, como la podemos ver aquí. Sale desde las cervicales, a los lados salen las raíces que van, las cervicales van hacia los brazos, las torácicas hacia las costillas. Sucede muy frecuentemente que hay fracturas de costillas, entonces uno hace el bloqueo de nervio en el nervio que va hacia la costilla, entonces deja de doler. Y estas son las más importantes, las más frecuentes, que son las vértebras lumbares, donde salen los nervios que van hacia las piernas. Es ahí cuando el paciente dice, tengo la ciática, que es un dolor que va desde la columna y baja, puede ser hasta el tobillo o inclusive el pie o la planta. ¿Cuándo soy candidato o candidata para ese bloqueo? ¿Cuándo se debe hacer ese procedimiento? Se puede hacer cuando hay dolor agudo, es decir, cuando tenés un accidente, entonces te duele un brazo, se puede bloquear el brazo. Se puede hacer para dolor operatorio, cuando te van a operar una mano, se puede bloquear los nervios que van hacia el brazo, poniendo anestésico local, o en la mayoría de los casos que yo hago es cuando hay dolor crónico. Ahí es cuando somos candidatos. Ahí es cuando es lo que más realizo. ¿De qué se trata eso? Yo le explicaba que era cuando uno trabaja con una computadora y de repente se traba la computadora, ¿qué hace uno? Apagarla y volverla a encender. A resetearla. A resetearla. Eso es una de las teorías de por qué los bloqueos funcionan, porque cuando, aunque sea por 6 o 7 horas, cuando se duerme el nervio, al despertarse se despierta de una forma transmitiendo normal y en la mayoría de los casos se alivia el dolor. Que si esto es de por vida, hay pacientes que con solo una vez, con un solo bloqueo, pueden tener una vida normal, y yo he tenido pacientes que llevo 10, 12 años y no he vuelto a tener dolor. Hay otros que ocupan 2 o 3 al año, dependiendo de qué tipo de patología tenga. Ese resetear, entonces, de alguna más manera, o menos, sí. por decirlo de... Sí, un poco más complicado que eso, pero sí es. Doctor, usted de hecho trae los instrumentos como para entender en qué consiste ese bloqueo. Yo quería hablarle sobre un bloqueo, porque también los bloqueos no necesariamente se utilizan solo anestésico local y esteroide. Quería hablar sobre las fracturas por osteoporosis, las fracturas vertebrales por osteoporosis. Tal vez si pasamos por aquí para ver... Doctor, lo que usted guste para que nos quede más clara la explicación. Las fracturas por osteoporosis se producen generalmente en procesos de edad avanzada, porque ya la cantidad de calcio ha disminuido y los huesos son muy frágiles. No solo en las personas de edad avanzada. Y cuando se producen, no se producen solo, o no son como cuando uno se quiebra un brazo que se parte a la mitad. Aquí muy gentilmente me han traído un huevo para explicarles, no es que vamos a hacer una receta de cocina, pero para explicarles que cuando se produce una fractura por osteoporosis, es como si yo al huevo le hiciera así, y si pueden ver, son como las cascaritas que quedan. ¿Eso es? Esto es como si fuera una vértebra y se aplasta. Uy, Dios, y eso debe generar muchísimo dolor. Eso genera mucho dolor, generalmente, o es típico el dolor al toser, al estornudar o al moverse. Y no necesariamente tiene que ser por un trauma, puede ser, muchas veces los pacientes con solo moverse de un lado a otro ya se les puede producir una fractura de estas. Sí, porque ya tienen la condición. Ya tienen la condición que es osteopenia o osteoporosis, que ya es un grado más avanzado de pérdida de calcio. Doctor, ¿y qué otros males podrían abordarse con este procedimiento de bloqueo, doctor? No solo problemas que vienen de la columna, se pueden bloquear, por ejemplo, y esto es muy frecuente en la población, la neuralgia del trigémino,
trigémino es un nervio que sale de la base del cerebro, tiene 3 ramas, una que va al ojo, otra a la maxila y otra a la mandíbula. Entonces, con una aguja como esta y todo, la mayoría de los bloqueos se hacen bajo fluoroscopía. ¿Qué es fluoroscopía? Es rayos X para yo ver el lugar anatómico donde voy a ir con la aguja o con los instrumentos para saber exactamente dónde llegar. Hacer y esta... Por ejemplo, en la neuralgia del trigémino, entro con esta aguja por el cachete. Sí, obviamente la persona está sedada. Sí, porque yo veo esa aguja y me pongo un poco nerviosa, doctor, pero entonces el sedado completamente el paciente. Es una sedación como cuando le hacen una gastroscopía. Okay. Y esto entra a través del cachete, llega hasta la base del cerebro, donde entra por un huequito donde salen estos 3 nervios y se pone, como expliqué al principio, un poquito de anestésico local y esteroide. ¿Se puede bloquear en cualquier parte del cuerpo, doctor? Cualquier parte del cuerpo que tenga una distribución de algún nervio que esté produciendo dolor. Exactamente. Okay. Yo no puedo bloquear una parte, digamos, del muslo únicamente. Tendría que tener un dolor que tenga la distribución generalmente que sale de la columna. O de nervios periféricos como este que estaba hablando. Ahora, doctor, si soy un paciente que, por ejemplo, hoy me trataron dolor a nivel de columna, pero mañana aparece a nivel de pierna o de hombro, ¿se puede trabajar bloqueos en diferentes...? Sí, se ha visto que es seguro hacer 3 o 4 de estos al año. Y esto es en especial por la dosis del esteroide que se pone. Yo no puedo estar poniendo esteroide porque también si lo pongo muy seguido puede dañar el hueso y producir osteoporosis. ¿Hay alguna contraindicación, doctor? Que el paciente tenga problemas de sangrado, que tenga infección en el sitio donde yo voy a poner la aguja, porque obviamente puedo llevar bacterias y llevarlas adentro del cuerpo y hacer un absceso. Ok, doctor, ¿y estos aparatitos que usted nos trae por acá? Esto quería yo decir, demostrarles, volviendo a las fracturas de osteoporosis, esto básicamente con este aparato que está aquí, que es sumamente filoso, entra uno a la vértebra y una vez que está uno dentro de la vértebra, saca esta guía y mete este otro instrumento que va a entrar dentro de la vértebra y como usted puede ver y tocar ahí, eso es un balón. Como un globito, ¿verdad, es un globito, doctor? sí. Ahorita está desinflado. Sí, está desinflado. Sí. Se usa pero para hacerlo más rápido, si claro, usted me podría ayudar aquí. Yo le ayudo, doctor, por supuesto. Porque cuando se fractura la vértebra pierde la altura. Entonces, los adultos mayores que andan... Se van jorobando. La abuelita era antes alta y de repente se va haciendo así chiquitita porque las vértebras se van encogiendo porque se van fracturando. Entonces, al meter yo esto, ven que se infla esto. No sé si en la cámara lo pueden ver bien. Sí, ahí estamos viendo, sí, se infla como un globito. Un globito. Eso hace que, en el caso de esto, iría dentro del huevo, que está aplastado, eso haría que la vértebra vuelva a su altura normal. Y ya una vez que he hecho el hueco ahí, utilizo un cemento que lo mezclo, esto que es una batidora de cemento, como la que utilizan. Una mini batidora es esta, entonces. Y eso se ingresa lo hace el asistente. No, entonces retiro esto y lleno estos tubitos. Con ese cemento. Con este cemento, que igual va a entrar aquí. Y una vez que está adentro, hay un hueco dentro de la vértebra. Yo quiero que ese hueco quede fijo. Entonces meto cemento que preparo aquí y lo empujo con esta otra cánula. Y como que hace un rellenito, doctor, y le da la altura que tenía originalmente. Entonces no solo se restablece la altura de la vértebra, sino que se le pone cemento y esa vértebra ya es casi imposible que se vuelva a fracturar. Prácticamente de por vida ya queda... reparada, por decirlo de alguna manera. El paciente sale de las operaciones caminando y sin dolor. Ay, doctor, qué maravilla, doctor. Le agradecemos mucho la explicación, la información tan valiosa y darle esa esperanza a los pacientes que hoy por hoy viven con dolor. Sí, muy amable, nadie doctor. debería de aguantar dolor. Así es. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Gracias. Compañeros,